Muy buenas tardes, bienvenidos a Yo Watón, mi nombre es Gio y gracias por ver este video. Mañana, mañana es el día. Vamos a tener Resident Evil 9. Y pues, la verdad, con todo lo que ha salido a la luz, todo pinta que podría ser uno de los mejores Resident Evil que hayamos tenidos. Lo cual me hace preguntarme, ¿quién es el gallo a vencer? ¿Cuál es el mejor Resident Evil? ¿Cuál es el estándar para decir si este Resident Evil va a ser bueno o no? Y es por eso que decidí hacer este videito, como para analizar cuál yo considero que es el mejor. Quiero aclarar, esto es 100% mi opinión, mi perspectiva, la cual no es absoluta y no es ley. Si no estás de acuerdo con una, pues completamente entendible. Porque los gustos son subjetivos. Lo que a algunos puede parecerles buenos, a otros puede parecerle malo. Y les voy a ser honesto, yo soy famoso de tener gustos exóticos. Por eso decidí atacar esto desde dos ángulos. Los que yo considero los mejores Resident Evil, independientemente de me gusten o no. Y mis favoritos, los que personalmente a mí me gustan y amo. Entonces, pues sí, básicamente esa es la premisa. ¿Cuál es el mejor Resident Evil? Averiguémoslo. Para responder a esta pregunta, primero tenemos que analizar algo. ¿Cómo definimos un Resident Evil? Y la mejor manera de hacer esto es por el inicio, con Resident Evil de 1996. Este juego es considerado el padre del survival horror, pero siendo justos, no es el primero, ya existían otros juegos desde antes. Ya hay muchos videos al respecto de los orígenes de Resident Evil, así es que no voy a entrar a detalles, vamos a analizar el juego como tal. Quiero aclarar que este no fue mi primer Resident Evil que jugué. Este vendría siendo el tercero, me parece. Pero la verdad es que yo, con lo que recuerdo, puta, creo que este de la saga original es el que más me dio miedo. Para empezar, ese zombie del inicio, todo blanco y lleno de barritos, daba mucho kiki. Yo creo que me traumó cuando era niño. La mansión Spencer era un escenario, wow, un pinche laberinto. Te sentías como rata de laboratorio en ese juego. Y los monstruos, los Hunters, recuerdo que la primera vez que los vi me volaron la cabeza de un golpe. Y debo decir que, a pesar de que yo ya había tenido experiencia con Resident Evil antes, este se me hizo el más aterrador de la trilogía original del Play 1, donde nació Resident Evil. Y voy a decir que se me hizo el más difícil de los tres. Considero que era el más difícil. Por lo que yo lo entraría en la categoría de nicho. No todos tienen pues esa facilidad de entrar a Resident Evil 1 y decir, ¿sabes qué? Pues sí me gustó. Es muy básico, pero recordemos que para ese entonces, o sea, fue el primero. La tecnología no era muy potente y pues los escenarios estaban, en retrospectiva, estaban medio viejitos. Todo depende de qué versión jugaste, porque este juego tiene dos y la mayoría jugó la versión Director Cut, que es la versión mejorada. Pero la versión original, esa sí estaba como un poco más cucha, por poner una. Entonces, Resident Evil 1 entraría como contendiente. Personalmente no, fue el primero, pero no por eso lo considero bueno, pero sí creo el estándar. Y aquí podemos tener más o menos de qué tratar Resident Evil. Resident Evil es un survival horror con diferente tipo de mutaciones genéticas, no solo zombies, porque está muy encerrado en la categoría de zombies, pero no es de zombies, y con espacios claustrofóbicos. Para mí, esos son los tres elementos básicos de cualquier Resident Evil. Pero, Resident Evil 1 en el 2002 recibió un remake para GameCube. Y debo decir, wow, qué diferencia tan cabrona de videojuego. Yo considero el Resident Evil 1 Remake uno de los mejores remakes de la historia. El juego se siente completamente diferente. Es el mismo juego, conserva la misma esencia, la misma historia, pero no solo lo expandieron, el gameplay lo mejoraron bien cabrón. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados en Survival Horrors para cuando salió este. Eh, Había nuevos enemigos, nuevas zonas. No, hicieron un trabajo
espectacular con este, no solo tanto en el gameplay, en lo artístico, véanlo, está hermoso. Los escenarios, los ángulos de cámara, todo eso hace que Resident Evil Remake sea una experiencia. Entonces, para mí, Resident Evil Remake 1 sí está en el top 5 de los mejores Resident Evil de la historia. Yo lo pondría en un cómodo tercer lugar. Para mí es el tercer mejor Resident Evil de la saga. Yo personalmente no tuve la oportunidad de experimentar este juego en GameCube. Yo no lo jugué hasta que salió la versión de Xbox One por el 2015. Actualmente es muy accesible, muy barato y yo recomiendo que si nunca han jugado Resident Evil 1 Remake, le den una oportunidad porque de verdad es de los mejores juegos de Resident Evil. Pero eso donde lo deja en mi top personal. Ni el Resident Evil 1 original ni el remake están en mi top. Pero sí está Resident Evil 1. No, muchos no conocen esta versión, no sé por qué. Pero allá por el 2006 salió un port de Resident Evil 1 para la Nintendo 10 que se llamaba Resident Evil Deadly Silence. Este es mi versión favorita de Resident Evil. No solo es una versión mejorada, tanto en controles como gráficamente, del primer Resident Evil, sino que aprovechaba al máximo la segunda pantalla del Nintendo DS, no solo para puzzles y para mapas. Cambiaba muy cabrón la perspectiva del juego, tenía eventos en primera persona donde tenías que usar el stylus, había puzzles exclusivos de stylus. No, este juego fue hermoso. A mí, yo amé el Resident Evil Silence. Creo que fue el Resident Evil 1 que más horas le metí. Y personalmente está en mi top 5 de Resident Evil favorito. ¿En qué lugar? Yo igual lo pondría en un cómodo tercer lugar. Resident Evil Deadly Silence del 2006. Si tienen una Nintendo 10 o una 3DS empolvada por ahí y tienen la oportunidad de conseguir este juego, háganlo. Este port es muy bueno. No sé por qué Capcom abandonó la idea. Me hubiera encantado Resident Evil 2 o Resident Evil 3 porteado de la misma manera. Ahora, como Gio, dato curioso, el protagonista de Resident Evil 1, Chris Redfield, es mi protagonista favorito de Resident Evil en general. Me encanta Chris. Curiosamente, es protagonista también del juego de Resident Evil que más odio, el Resident Evil 5. No, no mames, qué basura de juego. Yo desprecio ese juego. Voy a explicar por qué rápidamente. Yo recuerdo cuando salió el tráiler de este juego que prometían algo como zombies tipo exterminio, ¿sabes? El protagonista era una vez más Chris Redfield, para entonces ya era mi favorito, entonces yo tenía mucho hype con este juego. La verdad es que el trailer que nos presentaron fue una bomba. Y cuando jugabas el juego fue como... Número uno, otro pinche clon de Resident Evil 4. O sea, igual. Los juegos son iguales, aunque la gente diga que no. Número dos, tu compañera Shiva. No, no mames, fue el motivo por el cual odié ese juego. Tenías muy limitado lo que podías cargar. Eso no se me hace mala idea. Me encantan los survival horrors. Eso. El problema con Shiva es que si tú le dabas a cargar municiones o vidas, se le acababa lo estúpida. Y eso hacía la experiencia del juego un poco tediosa. Y el juego en general también se me hizo tedioso. No necesitas un clon de Resident Evil 4. Resident Evil 4 ya era muy bueno como era. No necesitabas otro clon. Y el Resident Evil 5 intentó imitar su éxito y con bodrio. Además fue cuando la saga hizo este cambio de pasar a Survival Horror a ser un shoot. Y pues eso fue un poquito de lo que mató la saga. La secuela Resident Evil 6, irónicamente no se me hace tan mala. Sí, como Resident Evil sigue siendo un asco, pero mínimo se me hace más divertido. Como videojuego se me hace mucho más entretenido. Fue full shooter. Y pues no hay mucho que decir respecto a Resident 5 y 6, porque estamos hablando de los mejores Resident Evil, y ni de chiste esos dos entrarían en esa categoría. Pero Resident Evil 6
sí fue precursor a lo que yo considero uno de los mejores Resident Evil. Em, Cuando salió Resident Evil 6, la saga estaba literalmente muerta. Ya no habría cómo levantarla. Esto fue hasta 2017, donde tuvimos el primer tráiler de Resident Evil 7, Biohazard, o conocido en Japón, Biohazard 7, Resident Evil. El tráiler estuvo espectacular, a mí me encanta, es mi tráiler favorito de todos los Resident Evil que han salido, tanto por la canción, la atmósfera, todo. Sí se siente como terror. Y eso es lo que le faltaba a la saga, regresar a sus raíces de miedo. Em, este juego es muy polarizante en la comunidad. Hay quienes lo odian, hay quienes lo aman. Yo lo considero de los mejores Resident Evil que hay. Número uno, considero que el cambio de perspectiva a primera persona fue muy acertado, porque para ese entonces la tecnología hacía que los escenarios se sintieran más grandes o vívidos. Y algo que era muy característico para mí, como ya mencioné, de la saga, es sentirse como rata de laboratorio, cerrado en estos laberintos. Y el cambio a primera persona hizo que esto funcionara muy bien. La casa Baker, a pesar de que no está tan grande, en perspectiva de primera persona se ve enorme. El hecho de que tengas muchos elementos clásicos como un personaje, o bueno, un enemigo de tipo Stalker que te persiga, diferentes áreas, eso me encantó y yo creo que Resident Evil 7 merece más, más amor del que realmente tiene, porque realmente sí revivió la. Personalmente, en mi top, yo lo pondría como el quinto mejor Resident Evil de la saga. Resident Evil 7. Am, la secuela, Resident Evil 8, pues sí se me hace un muy buen juego. A mí me encanta y a la comunidad también pareció encantarle. Eh, es como la evolución de Resident Evil 7. Pero yo creo que en ningún lado entraría, tanto en mis Resident Evil favoritos como en Resident Evil, los mejores Resident Evil, que sí es muy bueno. Yo sí lo recomiendo. De hecho, si esto fuera un top 10, yo creo que entraría en el 6 o en el 7 aproximadamente. Solo una mención rápida. Resident Evil 8 sí lo vale, pero yo tampoco lo pondría en los top. Creo que el principal problema con Resident Evil 8 fue su modo multijugador, Resident Evil Rivers. Em, Salió como un año después y ya cuando el hype había pasado, entonces la verdad es que a nadie le importó cuando salió. Y el modo multijugador ni siquiera era bueno. Yo sí recuerdo que lo jugué una vez y fue como... "Ugh". No creo que haya sido una buena idea sacarlo. Eso solo le dio prensa negativa al Resident Evil 8. Pero tampoco es tan mala idea un Resident Evil multijugador. Y esto es justamente lo que pasó. Allá por el 2003 salió un proyecto un poco raro, ambicioso, que era un Resident Evil multijugador. Y así nació Resident Evil Outbreak, que se dividió en dos, archivos uno y archivos 2. Hay mucho que decir sobre este juego, la verdad. Eh, Se me hace la evolución de Resident Evil. Bueno, por lo menos la saga original. Los escenarios eran muy buenos. Tenía 8 protagonistas diferentes con diferentes tipos de habilidades que les ayudaran a sobrevivir. Diferentes monstruos, escenarios tanto clásicos como nuevos. Y la verdad es que es brutal. Resident Evil Outbreak, tanto el uno como el 2, yo los recomiendo bastante. A mí en lo personal me gustan mucho. Y considero que como fan de Resident Evil, en especial de la trilogía original, esta es como la máxima prueba, porque también esos juegos están bien pinches. Mm, lo malo, o lo que no pegó, es que estaba hecho exclusivamente para multijugador. Entonces yo creo que el mayor beneficio que tú le podías sacar a ese juego, que era el multijugador, pues no podías, porque seamos realistas. Por ahí va a haber gente que va a decir, ah, yo sí tenía el Play 2 multijugador en ese entonces y lo jugué. Nada, bullshit. Nadie tenía acceso a multijugador. Entonces yo creo que nadie realmente pudo obtener la experiencia completa de ese juego. Y se me hace triste porque justamente hoy en día con tanto remake y remaster,
yo siento que Resident Evil Outbreak sí merece una oportunidad. Además, la historia es buena, o sea, es muy básica, pero me encanta porque es del brote en Raccoon City, entonces podemos ver diferentes escenarios de la ciudad donde realmente brotó. Entonces yo creo que con Resident Evil Outbreak, Capcom está durmiendo y ese es un juego que deben de sacarle un remaster o collection para poder jugarlo hoy en día en modo multijugador, así como está. Nada de cámara en tercera persona, el juego tal como es, sacarlo multijugador para que todos podamos disfrutarlo. Y si bien Resident Evil Outbreak no lo consideraría como de los mejores Resident Evil que hay, aunque no es su culpa, es por el simple hecho de ser multijugador y se puede aprovechar bien, definitivamente es mi segundo Resident Evil favorito. Y en los dos, File 1 y File 2, para mí los considero un solo juego. Es muy difícil conseguirlos hoy en día. De hecho, yo incluso nunca lo tuve físicamente. Siempre los tuve que rentar en Blockbuster. Solo así los pude jugar. La verdad es que sí valen la pena bastante. Como artículos coleccionistas, el File 2 se me hace que está caro. Es por sí que es casísimo short print. Pero sí, denles una oportunidad. Resident Evil Outbreak se lo merece. Ha habido muchos intentos de hacer un Resident Evil multijugador aparte de Outbreak. En el 2016 salió Umbrella Corps, que básicamente es un shooter. No hay más que decir. Es Counter-Strike con temática de Resident Evil y sin mucho. Es un bodrio. Pero en el 2012 salió Resident Evil Operation Raccoon City. Este juego también fue muy, bueno, es muy odiado. Muchos lo consideran el peor Resident Evil de todos. Eso es debatible, hay Resident Evil horribles. Pero, bueno, el juego es desde la perspectiva de unos mercenarios de Umbrella, al igual que Resident Evil Outbreak. Cada uno tiene diferentes habilidades que los ayudan a cumplir la misión. Y esto es como un What Else, una perspectiva donde tienes que matar a los sobrevivientes. Entonces este juego se juega detrás de cámaras de los eventos de Resident Evil 2 y 3. No hay mucho que decir. Personalmente, a mí me gusta. Yo no sé por qué tiene tanto hate. El concepto se me hace bueno. El juego se me hace muy entretenido. Eh, Aunque entiendo el hate que recibió porque la campaña se divide en dos y la segunda era DLC de paga. Yo personalmente nunca la he podido jugar. Pero a pesar de que se considere malo, así como borrarlo de existencia, no lo creo. Yo sí me gustaría que sacaran el juego en Steam o algo así para poder jugarlo y jugar las campañas alternativas. Porque sí es entretenido, la verdad es que sí vale la pena. Mm, Obviamente yo no lo pondría en los mejores Resident Evil, ni de chiste está entre esos, pero personalmente es mi quinto Resident Evil. Me encanta Operation Raccoon. Se me hace un muy buen concepto y al igual que Deadly Silence siento que lo abandonaron muy fácil. Y es que de verdad, no se puede hablar de Resident Evil sin hablar del incidente de Raccoon City. Eh, los primeros 3 juegos tomaron lugar en Raccoon City y básicamente todo el lore va alrededor de eso. Ese fue el punto primordial para Resident Evil. Pero yo creo que el juego que mejor logra la esencia de lo que es el brote zombie en Raccoon City es Resident Evil 3 de 1999. Y no me van a dejar mentir. Este para mí, yo lo considero el Resident Evil más popular. Número 1, teníamos a Jill Valentine de regreso como protagonista. Número 2, es algo que queremos ver los fans de los primeros dos Resident Evil. Explorar la ciudad libremente. Y ningún juego lo permitía como Resident Evil 3. Pero Resident Evil 3 no solo se llama Resident Evil 3, se llama Resident Evil 3 Nemesis. Y aquí es donde nació el monstruo más icónico de toda la saga, Nemesis. Un jefe de tipo Stalker que te perseguía por toda la ciudad. Yo personalmente antes de Nemesis nunca había visto ese tipo de jefe en un videojuego. Y la verdad es que era brutal. Tú ibas caminando de la nada y aparecía Nemesis. ¡Pum! Y Dios, la música, y además de que Nemesis era ágil, era rápido, y Resident Evil 3 fue el primer videojuego en presentar como el concepto de esquivar los ataques, por lo que hacía que el juego fuera muy dinámico
y muy divertido. Y sin contar de que los escenarios eran, la verdad, muy buenos. Yo personalmente considero el Resident Evil 3 el más icónico. Creo que es el mayor referente en lo que Resident Evil se trata. Y definitivamente es de los mejores Resident Evil que hay. Bien pudo haber quedado en primer lugar, pero pues en este caso yo creo que Resident Evil 3 es el cuarto mejor Resident Evil de toda la saga. La gente no me va a dejar mentir, creo que hasta la fecha se mantiene vigente, siento que es el Resident Evil que mejor envejeció. Es muy bueno y si tienen la oportunidad de jugarlo, pues la verdad es que jueguen. Sí vale la Resident Evil ha pasado por mucho y de verdad me gustaría hablar de todos, pero no se puede. Bueno, sí se puede, pero no. Ahorita estamos buscando los mejores. Los Resident Evils que tienen, a los cuales Resident Evil 9 tiene que superar para ser considerado el mejor. Y bueno, muchos opinan que este es el mejor. Yo no lo considero el mejor, pero sí es de los mejores. Y tengo una relación amor-odio con este juego. Em, Después de Resident Evil Código Verónica, am, se empezó a hacer un cambio drástico en la saga, enfocándose un poco más a la acción y a la paranormal que a los survival horrors con amenazas biológicas de previas entregas. Y Resident Evil se deformó tanto que ya no fue Resident Evil más. Lo cambiaron a un juego completamente nuevo que hoy en día conocemos como Devil May Cry. Juegas. Pero aún así necesitábamos una nueva entrega de Resident Evil. Am, en la vida y en los videojuegos en general también, am, existe un antes y un después. Hay un evento canónico que cambia todo. Y en el 2005 vivimos el evento canónico de Resident Evil. Y este fue Resident Evil 4. Puta, ¿qué podemos decir de Resident Evil 4 que no se ha dicho antes? Fue una revolución. No habíamos visto algo similar, en serio. La verdad es que en Resident Evil anteriores sí se tenía el concepto de en hordas de enemigos tratando de atacarte, pero creo que nadie lo hizo tan bien aparte entonces como lo hizo Resident Evil 4. Leon, el favorito de todos, regresaría como protagonista y traería un juego lleno de acción, terror, todo. Este juego lo tiene de todo. Recuerdo, eso es lo que yo considero uno de esos juegos de a 10 pesos la hora. Porque yo creo que iba a la secundaria y todos íbamos a ese local de renta de maquinitas. Y había tres juegos que siempre eran los que estaban llenos: Resident Evil 4, Grand Theft Auto San Andreas y Def Jam. Y Resident Evil 4 así de icónico es. Yo considero que sí es de lo mejor que hay, tanto en Resident Evil como experiencia de videojuegos. Pero personalmente también tengo una relación amor-odio con este juego, porque siento que es el que de verdad arruinó la saga. Y voy a explicar por qué. Porque como dije de Resident Evil 5, después de Resident Evil 4, todos los juegos intentaron clonar el éxito de Resident Evil 4. Y todos se convirtieron en shooter a través de en tercera persona. Para mí Resident Evil 4 mató el survival horror clásico con controles de tanque, escenarios fijos, ya todo era cámara dinámica, shooter a la altura del hombro. Y ese es mi gran problema con Resident Evil 4. Siento que es un buen juego, pero también siento que arruina un poco la industria. Y de hecho, si lo ponen a pensar bien, es verdad, porque de Resident Evil 4 no salieron más Outbreaks, salieron Resident Evil 5 y Resident Evil 6, que fueron shooters. Esto no se cambió hasta la salida de Resident Evil 7. Otros juegos, por ejemplo, Silent Hill Homecoming, fueron bombardeados como malos porque se comparaban con Resident Evil 4. Y creo que ese es mi único problema con Resident Evil 4. Siento que sí arruinó un poquito la industria y nos dejó sin survival horror para un rato. Pero eso no le quita que me gusta mucho. De hecho, yo lo consideraría mi cuarto Resident Evil favorito y el segundo mejor Resident Evil de la saga.
Pero bueno, si Resident Evil 4 es el segundo mejor, ¿cuál es el mejor Resident Evil? En este caso, tanto el que yo considero el mejor Resident Evil también es mi favorito. Y creo que a estas alturas ya todos sospechan de cuál juego hablo. El año era 1998. Yo tenía mi primera PlayStation y yo estaba acostumbrado a juegos clásicos. Tipo, entonces mi tío llegó con un juego. eh, Se llamaba Resident Evil. Este fue el primer Resident Evil que yo jugué. Este fue el primer Survival Horror que yo jugué. Y es lo que yo considero el mejor Resident Evil. Resident Evil 2. ¿Qué puedo decir de Resident Evil? Creo que todos lo conocemos, todos sabemos lo épico que es este juego en todos los sentidos. Y me gustaría decir que no era como que obvio cuál era el número uno, pero pasa algo curioso con Resident Evil 2. Así como tenemos dos Resident Evil 2, pues está el remake de Resident Evil 2, que también lo considero muy bueno. Entonces, personalmente, para mí, en mis Resident Evil favoritos, tanto Resident Evil 2 Remake como Resident Evil 2 regular están empatándose en el número uno de mi juego de Resident Evil favorito. Pero, solo se puede elegir a uno como el mejor Resident. Así es que vamos a tomarlo en cuenta. Resident Evil 2 sí fue una mejora bastante a Resident Evil 1, eh, pero sí se siente un poquito más fácil que Resident Evil original. Eh, las gráficas son mucho mejores. Los enemigos se papearon completamente a los de Resident Evil 1. Creo que William Birkin es súper icónico y Tyrant pues regresó en Resident Evil 2. Y ni hablar de la música. Creo que Resident Evil 2 tiene la música más icónica de toda la saga. Es irreconocible. No, perdón, es inconfundible, perdón. Es inconfundible. En el caso del Resident Evil 2 Remake, salió en el 2019, antes de pandemia y después de Resident Evil 7. Y este es como que la gran falla que siempre han tenido los Resident Evil. Como dije, Resident Evil 4, 5 y 6 eran 100% shooters, 100% acción. Mientras que Resident Evil 7 era survival horror, pero a la mitad del juego se volvió shooter. Lo mismo pasa con Resident Evil Village. Y varios juegos de Resident Evil tienen ese esquema. No se conservan como survival horror. El power creep de los monstruos se queda atrás. Y en el momento que tienes mejores armas y munición y todo, el juego cambia completamente. Este no es el caso con Resident Evil 2. Siento que el power creep está súper equilibrado de principio a fin. Siento que es la combinación perfecta de terror, de survival horror y de acción. Resident Evil 2 lo hace excelente. Gráficamente es brutal. Y debo decir que muchos teníamos dudas cuando anunciaron el remake del Resident 2. Yo personalmente tenía un miedo, el mismo que tuve con Silent Hill 2 Remake, que fuera exactamente el mismo juego con mejores gráficas. Pero no, Resident Evil 2 Remake es un juego completamente diferente al Resident Evil 2 original. Solo son iguales en la historia. Tiene su propia identidad y se me hace un muy buen juego. Y bien podría haberle ganado al Resident Evil 2 original. Pero hay algo que el Resident Evil 2 original tiene que no tiene el remake. Y es el escenario. El hecho de que fuera dos juegos en uno. Tú tenías tu partida normal de Resident Evil y podrías tomar acciones que afectaban al escenario, a la segunda partida con el otro protagonista. Este como juego cruzado fue algo increíble en el primer Resident Evil y hasta la fecha no hay un videojuego que lo haya logrado igualar. Lo cual se me hace ridículo porque hoy en día la tecnología debería permitirlo. Y yo creí que en el remake lo iban a lograr, pero en el remake fallaron brutalmente en eso. Hicieron dos campañas separadas, pero no se cruzan como en el Resident Evil 1, en especial en la última parte. Se ve que claramente reciclaron.
Y lo que me gusta de Resident Evil 2 es que makes sense, hace perfecto sentido una con otra. Solo por ese detalle considero que Resident Evil 2 original de 1998 es el mejor Resident Evil que hay, la mejor opción. Pero bueno, mañana tenemos Resident Evil 9. Ya sabemos quiénes son los contendientes para que Resident Evil 9 tenga que ser considerado el mejor Resident Evil. Y una vez más, quiero aclarar, esto es mi opinión, no es absoluta. Hay quienes creen que el 4 es el mejor, que el 3 es mejor, pero ya cada quien. Pues por mi parte sería todo. Déjame en los comentarios cuál es tu Resident Evil favorito y cuál es el que consideras el mejor. Si te ha gustado del video, dale like y comparte. Y si no te ha gustado, pues compártelo con tus enemigos para que ellos pasen un rato. Nos vemos mañana con Resident Evil Requiem y veremos qué nos prepara esta novena entrega que prometemos. Mi nombre es Gio Guatón. Hasta la próxima.